Y estamos en vivo con Piedras Vivas. Bienvenidos a todos. Doy bienvenida a Gus para este podcast y nos presentamos. Yo soy John Kenny, de los Estados Unidos de Houston, Texas, y Gustavo Godínez de México, de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast. Creo que va a ser una experiencia muy buena para todos, para nosotros, para ustedes. La vamos a pasar muy bien. Y creo además que vamos a tocar unos temas, ya vamos a hablar ahorita más adelante, que definitivamente te interesan a ti, porque son temas que tocan nuestra vida, nuestra existencia, sí. ¿no? Pero bueno, antes de empezar, dado que este es el primer episodio, queríamos aprovechar pues para que nos conozcan un poquito más. Este va a ser un poquito más como relajado. Exacto. Queremos contarles quiénes somos, prácticamente qué camino hemos hecho también para estar aquí hoy hablando con ustedes en nuestra formación, en nuestra vocación. Sí, un poquito cómo nos conocimos y todo eso. Y también sobre nuestra amistad, exacto. Sí, exacto. Entonces, si quieres, Kenny, arráncate, cuéntanos quién eres, cuánto tiempo llevas formándote. Exacto. Bueno, yo me llamo, como dije antes, John Kenny. Soy de Houston, Texas, ahí con fronteras de México, por eso también hablo un poquito de español. No, broma, ya. Le encantan los tacos. Estuve 2 años ahí en México, pero ahorita llegamos a eso. Entonces, soy de Houston. Vengo de una familia enorme, somos como 7, la última vez que conté, no es broma. Son 5 hermanas, entonces por eso estoy en el seminario. Oye, paréntesis. Tengo que contar una historia de las 12,000 hermanas del Kenny. Cuando estábamos, los dos llevamos 9 años de formación juntos. Hemos estado juntos prácticamente de los 9 años, 8 menos 1. Sí. ¿No? Y estamos en el noviciado juntos. El noviciado son como los años más intensos de la formación. Sí. Silencio, oración, ahí, latigazos en la espalda. Sí. No Puro canto gregoriano y ya. Canto gregoriano. Y una vez, yo me acuerdo que ya había pasado 1 año del noviciado y yo ya estaba en plan místico, los ángeles celestiales rezando, levitando por las calles de ahí del noviciado. Y de repente empiezo a ver friego de niñas, 14 años, 16, 18, 10, corriendo por el noviciado, pero, o sea, corriendo por el claustro del noviciado, exacto. Como estampida, sin zapatos, todas descalzas, tirando balones, peleándose. Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues eran las hermanas del Kenny. Exacto, estábamos jugando dodgeball, quemadas ahí en el gimnasio, estuvo padrísimo. La locura en esa familia, como van a ir descubriendo. Pero bueno, sí. Perdón, sigue diciendo. No, más nada. Sí, bueno, buenísima historia, me acuerdo bien, ¿no? El instructor me dijo, ¿qué onda con tus hermanas? Se metieron al lugar, o sea, ¿qué onda? Pero bueno, qué buenas cosas, buenas memorias. Yo llevo casi 11 años de formación. Como dijimos al inicio, conocí a Gustavo en 2010, creo, sí, fue 2010, ahí en Cheshire, Connecticut, primeros años de formación, noviciado, y luego humanidades. Gus era siempre muy loco, pero yo me gustaba vivir en la biblioteca, por eso hay un montón de libros y todo eso, pero yo como libros, me gusta mucho. Oye, tengo otra historia de eso. A ver. Ahí les va, el Kenny, así como lo ven de loco, efectivamente, le encanta leer, ¿no? Es una persona demasiado inteligente. Y he aquí que un día en Humanidades, para los que no saben qué es Humanidades, bueno, a lo mejor después explicamos el proceso de formación. Mucha gente nos ha preguntado también eso. Creo que es interesante, ¿no? Para que sepan ustedes qué estudiamos y cómo vivimos. Pero bueno, en Humanidades, que se estudia un poco arte, literatura, griego, latín. Historia, como para entender la cultura. Una vez yo estaba caminando por uno de los pasillos porque además durante el día tenemos oficios nosotros, es decir, pues trabajamos en alguna cosa de la casa, no tenemos empleados. Y una vez estaba caminando y el Kenny limpiaba los baños del pasillo, ¿no? Sí. Y estaba Kenny hincado con la cosa esta del baño, no sé cómo se llama, para limpiar la taza. Sí, la cepilla, pues. Estaba tallando con una intensidad impresionante y en el suelo, al lado izquierdo, estaba un libro de Shakespeare. Exacto. Porque el loco se memorizaba todos los días un poema de Shakespeare. Sí, una soneta, sí. Un soneto de Shakespeare, pero diario, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante, también tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Pero bueno, sí, cosas, me acuerdo que ya, ¿qué haces? Ya, deja de estudiar. Sí, tenía que sacarlo un poquito de eso. Sí,
Y luego, después de los Estados Unidos, o sea, vine acá a Roma por mi como primera etapa de estudios de filosofía. O sea, esa experiencia me encantó. Demasiadas historias buenas de filosofía mis primeros años acá. Y luego vino la etapa mejor en mi mente, o sea, en mi experiencia, porque o sea, fui a México, ¿no? Y México es México. Me tocó ir a la Ciudad de México. Yo me acuerdo cuando mi asistente, el padre Alberto Simán, me dijo, porque nos dan al final, el tercer año, como tus destinos, ¿no? Y me llama a su oficina, a su despacho después, y me dijo, John, pues ya te voy a comunicar tu destino, ¿no? Donde vas a trabajar. Y yo dije, yo ya como me había hecho la idea de que pues me voy a los Estados Unidos porque somos muy pocos americanos en la generación y pues ya hay que ir a los Estados Unidos. Y dije, ya me veo ahí hablando inglés por 2 años más. Y de repente me dice, bueno, hemos visto que con tus talentos y tus aptitudes, vas a ir a México. Y ya como desde ahí no escuché nada más, porque siguió hablando y no escuché lo que dijo más. México, ¿no? No sé dónde está México. Y luego, perdón, padre, o sea, ¿pero a dónde en México? Dije, la Ciudad de México, al irlandés, la secundaria ahí. No entendí que era secundaria tampoco. Entonces, pero dije, Ciudad de México. Y dije, Ciudad de México está como en el norte, ¿no? Muy cerca de Houston. Entonces, la primera cosa que fue, salí corriendo de su despacho, fui a Google Maps, de dónde está Ciudad de México y dónde está el irlandés. No puede ser. No, sí, poca cultura ahí, pero luego conocí muy bien a México y sí, experiencia padrísimo. Y de hecho, mucha de lo que quiero compartir en ese podcast viene de eso, viene de mi encuentro con muchos jóvenes, muchos jóvenes con mucha fe, también con muchas dudas, y quisiera también poder brindar un poquito de respuestas y de diálogo hacia ellos, ¿no? Uh-huh. que he vivido. Y ya, estoy de vuelta otra vez en Roma, después de 1 año estoy estudiando mi licencia en filosofía, mi master's degree, si quiere decir, en ética, la moral, y con una especialización en videojuegos, la moral, la ética, por así decir, de videojuegos. Si no puede ser un poquito más... No le cae bien ese tema, me gusta a Luz porque es tan intenso y no se puede sentar más de 2 minutos. Me sorprende que estás aquí todavía en el podcast, la verdad. Oye, pero ya hablaremos de eso, es interesante. Yo no soy big gamer, pero es interesante y me ha platicado un poquito de su proyecto, de lo que está haciendo, y la verdad sí es interesante. A lo mejor en algún capítulo podemos hablar de eso para todos los gamers que nos escuchan, ¿no? Que son muchos, que son muchos, sí. Yo sorprendentemente sigo aquí sentado. Exacto. Bueno, dale tu gusto, yo ya hablé mucho. Bueno, yo así, pues en plan corto también, llevo 9 años como legionario de Cristo. Los dos somos legionarios de Cristo, religiosos, y bueno, también empecé mi formación yo en Estados Unidos, donde conocí a John. Estuve allá 4 años, donde hice estos 2 de noviciado que les digo, y luego 2 de humanidades también. Una etapa muy bonita. Para mí también el shock de ir a Estados Unidos fue fuerte. Había ido varias veces a Estados Unidos, sí, de shopping, viaje sí, con mi familia. Fui incluso a Las Vegas, pero bueno, todavía no tenía 21 años, entonces oh my gosh, hice la mitad de lo que se puede hacer allá. Está bien. Pero bueno, dado que es medio ilegal también el asunto de Las Vegas. En fin, bueno, yo también tuve un proceso antes de mi conversión, que sí, igual en algún lugar lo platico, ¿no? Pero bueno, sí me gustaba mucho, pero como que la cultura y vivir allá no me lo imaginaba. Fue una experiencia fuerte, pero también donde aprendí muchísimo, ¿no? Sobre todo nosotros que somos misioneros y vamos a muchas partes del mundo, es bonito aprender a entender otras culturas y sobre todo hacerte a esa cultura, ¿no? Porque al final el mensaje que quieres transmitir, si es para todos, la mejor manera de hacerlo es adaptándote al lugar donde estás, ¿no? Sí, yo me acuerdo, o sea, también Gus siempre traía ese chip deportivo, o sea, cuando llegó, nosotros americanos que somos buenos para el básquetbol y todo eso, y llegó y dominó el primer partido de fútbol, y también decía que jugaba por el Atlas, ¿no? Antes, sí. Donde lo creíamos, porque bueno, creo que sí, ¿no? Jugabas antes, ¿no? Sí, por el Atlas, algo así. Fuerzas básicas, sí. Bueno, fuerzas básicas, ¿no? Total, jugaba muy bien, me acuerdo, y echó una ¿cómo se llama? Chilena, y estábamos como, viene de otro planeta, ¿no? Por cierto, a mí me frustraba mucho que efectivamente eran malísimos para el fútbol. Para básquet y los deportes americanos eran buenísimos, para el fútbol eran malísimos. Y me acuerdo que celebraban cuando alguien pateaba el balón tan duro que se salía de la cancha.
todos de que, oh, that was amazing. Y yo, estos no tienen idea de lo que estamos haciendo. O sea, sí. Pero bueno, ese fue parte del sufrimiento. Pero aprendí mucho, me gustó muchísimo. La experiencia de estudiar humanidades me abrió muchos horizontes y fue también parte de la motivación que ahora tengo de entrar en diálogo con la cultura. Este podcast también busca dialogar mucho con la cultura y es difícil tratar de cambiar una cultura o transformarla si primero no la conoces, ¿no? Exacto. Entonces, para mí fue fundamental también esos estudios donde conocí también la cultura, lo que forma una cultura, cosa que se enriqueció mucho más después en mis 3 años en Roma. Yo también estuve aquí junto con John estudiando filosofía 3 años, que también fue una experiencia, yo creo que de las más bonitas, sobre todo a nivel intelectual. Disfruté muchísimo. Estando en filosofía, escribí un libro, Hacer el amor con amor, sobre relaciones sexuales, sobre una visión de la sexualidad más integral. Muy buen libro, por cierto. Y, muy buen libro. Y todo, la verdad es que lo aprendí de esos estudios de filosofía, ¿no? Y me sorprendió mucho de la filosofía que muchas veces, cuando tratamos de hablar de Dios, a veces queremos hacerlo como desde un trono, ¿no? Y esto es así porque Dios lo dijo y esto es así. Sí. Y los jóvenes... La mera ley, ya. Sí, exacto. Y los jóvenes es como que... Ya, me vale. Exacto. Me vale qué piensa Dios. Sí, ¿tú quién eres para decirme eso exacto, también? Y además me vale lo que diga la iglesia, ¿no? Exacto. Cosa que yo también experimenté en su momento. Pero después con la filosofía te das cuenta que muchas cosas responden a deseos de tu corazón, ¿no? Exacto. Y eso también es una de las cosas que queremos tocar aquí, ¿no? O sea, ir más a lo profundo, a lo que hay en tu corazón, experiencias profundas existenciales que te van marcando, ¿no? Y bueno, ya, después de filosofía, estuve 2 años también en México, hice 1 año en la ciudad de Querétaro, trabajando con vocaciones, promoción vocacional, fue una experiencia muy bonita, y un 2º año en la Ciudad de México trabajando con jóvenes. Y ahí también fue donde aprendí mucho de esto que tú decías, ¿no? De los jóvenes están sedientos de encontrar respuestas, Súper. así como yo estoy sediento de encontrarlas hoy todavía, ¿no? Exacto. Y muchas veces hemos sido muy malos en la iglesia para saber reconocer ese deseo, para valorar y respetar ese deseo, sí, y para saber acompañar desde donde están. Exacto, toda la búsqueda que implica ese deseo. Sí, o sea, como queremos atragantarles Sí. el final de la búsqueda. Ten la respuesta. Toma, aquí está. Aquí está. ¿No? Y dices, ok, ¿y el camino? Nos olvidamos Exacto. que ese camino también es experiencia. Sí. Y es madurez personal. Entonces, y eso nos da también pie para ya presentar el proyecto que llevamos aquí de Piedras Vivas. Bueno, o sea, hemos escuchado que mucha gente dice que la iglesia es mala, la iglesia no hace nada, o lo que Gus estabas diciendo, ¿no? O sea, que aquí está la respuesta, como una respuesta muy desde arriba, ¿no? Y queremos ofrecer un poquito una perspectiva diferente, yo creo, ¿no? Yo me acuerdo de una experiencia, estaba platicando con un joven ahí en México, y me decía, padre, a ver, entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, la iglesia dice que esto es pecado, que si no vas a misa el domingo es pecado, si tienes relaciones antes de matrimonio es pecado, si estás desobedeciendo a tus papás es pecado. O sea, ¿cómo vivo? ¿No? No sé qué piensas, o sea, también tú has sentido esas cosas también. Totalmente. Ahorita vamos a hablar también de eso, ya como para cerrar más adelante, pero ese bendito puedo o no puedo, Exacto. Creo que tenemos que eliminarlo por completo, sí, de cualquier experiencia que implique una búsqueda de la felicidad. Exacto. Nadie puede vivir una vida basada en el puedo o no puedo. Exacto. ¿Es pecado o no es pecado? Ajá. Porque lo platicábamos hace poquito tú y yo. Yo decía, a ver, tantas personas que nos preguntan, oye, ¿es pecado hacer esto concreto? ¿Qué pasa si le respondo sí? ¿Su vida cambia? Pues a lo mejor no, porque va a seguir batallando con eso. Exacto. ¿Qué pasa si le respondo no? ¿Su vida cambia? Pues a lo mejor tampoco, porque ya lo hacía. Es decir, no te lleva a hacer una experiencia personal de algo que sea bueno para ti. Sí, o sea, tú no caminaste, o sea, alguien caminó por ti, o sea, eso no, así no funciona la vida tampoco, o sea. Exactamente. Entonces, de aquí parte también nuestra idea, y por eso Piedras Vivas. ¿De dónde viene el nombre? Cuando le estábamos dando muchas vueltas a todos los temas que queríamos hablar, y sobre todo esta idea de que la iglesia esto, la iglesia otro, la iglesia ya no sabe, y los jóvenes, y todos están muriendo, y se va a acabar el mundo y el apocalipsis. Exacto.
dijimos, a ver, la iglesia no son sus edificios. Es decir, en parte sí, vamos a hablar de eso, pero la iglesia son sobre todo sus personas, las personas que lo integran, los bautizados, y todos tienen un rol de protagonistas dentro de la iglesia. Y a veces se nos ha olvidado esto por un clericalismo excesivo, donde los padres tienen la razón y todos tenemos que escucharlos, un paternalismo excesivo también, del que vamos a hablar en algún episodio, y se nos olvida que no, que la iglesia somos todos, y lo que es o no es la iglesia en parte depende de lo que eres o no eres tú, ¿no? Y nos inspiró mucho ese ejemplo, ese llamado de San Francisco de Asís. Exacto, sí. ¿No? Que él en algún momento escucha la voz de Dios que le dice, reconstruye mi iglesia. Sí. Era un momento histórico donde se daban muchos abusos en la iglesia, Uh-huh. sacerdotes que tenían mujeres, abusos de autoridad, de poder, de conciencia. Todas las batallas por la Tierra Santa, que saquemos abusas así, cruzadas, por eso, ¿sabes? También después el tema de la Inquisición, o sea, todos esos temas que seguramente tú has escuchado y que usas de pretexto tantas veces para no creer, que yo también usé, ya han existido en la iglesia. Entonces también cuando ahorita decimos, es que todo está mal, no, hombre, siempre ha estado mal. Sí, desde que San Pedro y Judas negaron a Cristo, o sea, aquí estamos igual. Siempre, y yo soy el primer pecador también, ¿no? Pero luchamos y estamos en este camino, ¿no? Pues San Francisco escuche, reconstruye mi iglesia, y él al inicio entiende literal ir a agarrar piedras y construirla físicamente. Sí, exacto. Y luego Dios le dice en una visión que no es por ahí, que reconstruir la iglesia significa que él es una piedra viva de la iglesia. Exacto. Y que tiene que llamar a otros a enterarse de que también son piedras. Una catedral, una basílica, como las que van ir viendo también los blogs que hacemos, se construyen de muchas piedras. Sí. ¿No? Miles de piedras. Qué increíble soñar con una basílica viviente, donde todos somos parte real. Sí. Entonces, esta es la idea. Por eso Piedras Vivas, y por eso queremos que tú eres importante y nos interesa lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú anhelas en tu corazón. Queremos escucharte y queremos dialogar, ¿no? Va a ser un formato muy dialogado. Vamos a platicar John y yo de diferentes temas, ya van a ir viendo, les vamos a mostrar más adelante pues todos los temas que queremos tratar. No tenemos miedo a hablar de ningún tema, porque no tenemos todas las respuestas nosotros. Y como estamos caminando, igual que ustedes, podemos hablar de muchos temas, ¿no? Entonces, pues este es más o menos el panorama. Y ahorita, John, cuéntanos qué vamos a encontrar aquí y qué no vamos a encontrar aquí como líneas principales para ir cerrando este primer episodio. Exacto, lo que hemos también pensado un poquito para el formato, ¿no? Porque a veces vas, por ejemplo, típico, tienes una duda sobre la fe o chance no prestabas atención en el catecismo típico, ¿no? Y pues voy a preguntar a quien sabe, ¿no? Al sacerdote, al cura, pues. Entonces es muy fácil a veces esperar que nos den respuestas, ¿no? El formato entonces de ese podcast es, no queremos darte, este es bueno y ese es malo, o sea, estaremos cayendo en la misma cosa que ahorita nos estamos quejando, que pues ya vas todos pidiendo consejos, te dicen eso, ok, hago eso, pero sin reflexionar, sin caminar. Entonces queremos abrir los horizontes, ¿no? Darle la visión que es una vida positiva, la fe es positiva, que tú construyas, ¿no? Lo que tú quieres vivir en tu fe, ¿no? Entonces sí, esas respuestas sí son válidas e importantes, a veces necesitamos cosas sí importantes, pero el diálogo también abre horizontes, ¿no? A veces me encanta hablar con mi papá, porque yo siempre pregunto, a ver, porque él es contador, yo no sé nada a veces de finanzas porque estamos siempre con el cuello, ¿no? Y muchas veces rezando mucho, pero de finanzas no sabemos mucho. Y me platica unas cosas que, o sea, yo no consideraba antes, ¿no? En vez de darme respuesta, me hace reflexionar. Entonces, eso es como gran pilar de ese podcast, ¿no? Y luego, pues, ojalá, si ustedes tengan dudas o si ustedes tengan, o digamos, a veces vamos a decir algo aquí y dije, man, estos dos no saben de qué está hablando. O sea, escríbanos, díganos, porque también es muy importante tener tu feedback en ese sentido, porque no tenemos todas las respuestas, ¿sabes? Exacto. Ese es uno de los pilares. Realmente vamos a mantener 3 pilares durante el podcast para que sepan. John ya nos explicó uno de ellos, que es, primero, no dar respuestas, sino abrir horizontes, que es lo que John explicaba. Segundo pilar, queremos que todos quepan en este podcast. ¿Qué significa esto? Que queremos entrar en diálogo con todos. Esto no es algo reservado para católicos o para católicos de un tipo o de un modo de pensar No, queremos que todos quepan
porque creemos que el camino de la belleza, ¿okay?, que es la misma experiencia de nuestra vida y la vida misma, si es real y auténtica, es universal y es para todos. Exacto. Entonces, muchos de los temas que vamos a tratar también, por lo mismo, no van a ser de dar respuestas o quizá tan moralistas. Queremos abrir horizontes para que todos puedan caber y sobre todo que todos hagan esa experiencia de lo que debería ser la iglesia, que es una iglesia que es madre, que acoge, Familia. que es familia, que es comunidad, ¿no? Entonces, ese sería el segundo principio, que todos quepan. Y el último principio, tercero, es hacer un camino, ¿no? La iglesia es un camino, no es un punto de llegada, no es algo fijo. Como decíamos, nosotros también estamos en camino. Sí, Por eso nos importa tu feedback, nos importa lo que tú piensas, para juntos ir haciendo pues esta experiencia de vida que nos transforma a todos. Exactamente. Y también el formato va a ser como una conversación súper informal y quisiéramos también, ayer tenemos ese GoPro aquí, para los que están viendo el video en YouTube, con esta historia cuenta. Esta historia un poquito resume nuestra amistad, porque ayer estábamos grabando el vlog todo el día y acabamos en San Pedro, ¿no? Y yo soy bien olvidadizo, o sea, tengo la mente en 1000 lugares. Y entonces estábamos grabando un TikTok ahí en San Pedro, chance lo han visto ya, y dejé al lado de la obelisco un montón de cosas, ¿no? Y luego, como yo no estaba pensando, estaba muy emocionado por TikTok, todo eso, metí no sé, o sea, no vi, pero metí más o menos todo a mi mochila y fuimos caminando hacia la estación de tren y vamos, ¿no?, a casa. Y de repente estamos enfrente de la estación de tren y estoy como buscando todo mi mochila y no encuentro el GoPro, ¿no? Y dije, no, se lo dejé solamente en el obelisco. Entonces dejé mi mochila con Gustavo, ahora te cuento su versión de la historia, y voy corriendo hacia San Pedro y busco arriba abajo, no está, ¿no? Y dije, no, ya perdimos el GoPro, todo el vlog y lo que hicimos, y Gustavo me va a matar, ¿no? Y llego y Gustavo está ahí como grabando y me dice, ¿lo encontraste? Y dije, no lo encontré. Y dije, pero ¿cómo? Y dije, no lo tengo, ¿no? Estaba el único como lugar de mi mochila que no chequé, ahí estaba, ¿no? Ay, no, tienen que ir a ver esa historia en nuestra cuenta de Instagram porque lo gocé. De verdad me reí como no me reí en mucho tiempo. Esta es la relación que tenemos de amistad. Y la verdad es que yo me di cuenta desde que él dejó su mochila conmigo que estaba en la bolsa de adelante, la cámara. Lo sabía. Pero dije, bueno, le voy a dar chance que corra tantito y luego le digo que aquí está. Pero esta es una cabra suelta cuando corre. Entonces se fue rapidísimo y no alcancé a decirle. Entonces ya había llegado a San Pedro y cuando regresó, enojadísimo, pero enojado. No, bro, ya, no tenemos nada, no tenemos video. Y le dije, ¿cómo la perdiste? Aparte, es prestada, no es de nosotros. Entonces, él estaba pensando ya en las deudas y todo lo que iba a pagar. No puede ser que lo perdí. Todo el vlog. Y ya después, yo lo grabé, obviamente, ahí está el video. Y le digo ya de que ya, mi risa me traicionó. Y ya se enojó como unos 14 segundos y luego me perdonó como siempre. Exacto. Pero bueno, esta es más o menos la relación Kenny Godínez. Y bueno, pues esto es, yo creo, cerramos con esto. Este fue nuestro primer episodio. Queremos presentarnos, que nos conocieran, platicarles nuestras líneas que vamos a seguir en este podcast y invitarlos a que nos escuchen cada semana. Creo que puede ser bueno para su reflexión y sobre todo que nos manden también feedback y que formen parte de esta comunidad, recordando siempre que ustedes también son piedras vivas. No olviden compartir este podcast también en el canal YouTube. Síguenos también en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, porque vamos a estar sacando continuamente contenido. Ya cuando estamos juntos se nos ocurren 1000 ideas, entonces queremos, la verdad, brindarte material para reflexión, para diálogo, para entrar y pensar, ¿qué puedo hacer yo para ser una piedra viva de esta iglesia? Muchísimas gracias a todos y pues nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.